Su Biblia ahí en Efesios, hermanos. Vamos a estar estudiando un poquito. Si tiene Efesios capítulo 4, hermanos. Vamos a terminar, hermano, el estudio que comenzamos hace 2 semanas, que es practicando la unidad del Espíritu. Y vamos a cerrar ahora este estudio que comenzamos hace 2 domingos. Y estamos estudiando esto, hermano, porque queremos ir un poquito adelantito de lo que está predicando el pastor, para que cuando pasemos por aquí ya vayamos más o menos mirando un poquito la luz ahí de lo que se nos va a hablar. Entonces dice ahí en Efesios capítulo 4, vamos a leer unos 6 versículos, hermanos. No sé si los van a poner ahí, pero dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Bendígala, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Entonces estamos, hermanos, tratando el asunto de la unidad, que es lo que le pusimos el tema así, practicando la unidad del Espíritu. Y es lo que se mira muy poco, hermano, en las iglesias, ahorita aún en las iglesias locales. Y es algo que a nosotros nos tiene, dijimos en este estudio que dimos, que nos tiene que preocupar, hermanos. Porque en estos tiempos, hermanos, la iglesia va a entrar en una confusión tremenda, hermanos. Ahí han salido predicadores, y muchos hermanos, muchos predicadores ahí en el Facebook, que dicen que el congregarse no es tan importante. No sé si usted ha mirado, que el congregarse no es importante, que la Biblia no habla de que, y usan la Biblia que dice que no tenemos que congregarnos, que tan solo con creer en Cristo es bastante, que usted esté en su casa, que usted esté ahí cómodo, que no tiene que al congregarse dice que estamos siendo engañados, porque todos quieren ser como los que están enfrente. Y es triste eso, porque, hermano, tienen seguidores, esas iglesias están llenas, hermano. Esos que están predicando, la gente les aplaude y están de acuerdo con lo que ellos hacen, porque sí, hermano, en una parte hay hermanos que no les gusta congregarse y ese mensaje les va a caer al puro, o sea que les va a caer bien. Pero la Biblia dice muy diferente, hermano. La Biblia habla de asambleas, de tabernáculos. ¿La iglesia de qué se compone, hermano? De familias. Entonces, si nos congregamos, ¿dónde va a estar la iglesia? Entonces, es tan importante que usted y yo, hermano, vayamos poniendo atención, hermano, a lo que se nos está predicando. Y el domingo pasado miramos unas cosas que son importantes. O sea que fíjese que Pablo dice que andemos como es digno, hermano. O sea que nuestro andar debe de ser digno, y nuestro andar tiene que ser con un vivir. Y el pastor ya nos ha dicho 2 veces, hermano, en las últimas predicaciones, que la pasada creo que fue la necesidad del crecimiento en vida. O sea que para nosotros llegar a experimentar esta unidad, hermano, o a practicar, tiene que haber un crecimiento en vida en nosotros, porque luego nos pone en el versículo 2, cómo debe ser nuestro andar, con humildad y con mansedumbre. Son 2 cosas, pero de esas se derivan muchas cosas.
Pero también hablamos de dos cosas, hermano, importantísimas. Y estas dos cosas nos tienen que grabar, que es que nosotros tenemos un vivir, hermano, y una responsabilidad que asumir. O sea que la iglesia está aquí para vivir la vida de Cristo, hermano, y para que haya una responsabilidad que tenemos que asumir. Usted como iglesia tiene una responsabilidad que asumir como miembro del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que nos va a hablar el apóstol Pablo ya del versículo 7 para adelante. Usted va ahí, que ahí se levantaron dones, que son los apóstoles. Ahí vamos a mirar quiénes son esos apóstoles, quiénes son esos profetas, esos evangelistas, esos pastores, y vamos a ver quiénes son, hermano. Usted se va a dar cuenta que bajo qué contexto van a estar hablando estos Pablo ahí cuando él menciona a estos, que es para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que asumir su responsabilidad como miembro del cuerpo de Cristo es para la edificación. Si usted y yo no tomamos la responsabilidad, hermano, no asumimos esa responsabilidad, usted no va a ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Y decía el pastor, solo va a ser un montón ahí amontonado, hermano, sin edificación. Y esa no es la meta de Dios. O sea que Él tiene sus materiales para la edificación. Pero Él no quiere materiales amontonados. Entonces, tenemos un vivir, dijimos el otro domingo, y una responsabilidad que asumir. Usted tiene que, hermano, le tiene que pedir a Dios que le ilumine, hermano, esto que estamos hablando, más bien lo que Pablo nos va a estar hablando aquí. Y en el capítulo 3 usted se va a dar cuenta de que todo esto viene por revelación. Si usted y a mí no se nos revela, hermano, lo que es la vida de la iglesia y lo que es ser miembro y lo que es ser parte del cuerpo de Cristo, hermano, por eso no nos va a motivar a hacer nada, hermano. Solo venimos aquí, nos sentamos, escuchamos, nos vamos y esa va a ser una rutina, hermano, y eso aburre. Si usted de aquí se va y se queda en su casa, hermano, hasta el domingo, y si es que viene el domingo, es una vida aburrida esa, hermano. Aburridísima. Usted no vaya a trabajar, hermano, nomás trabaja el lunes y vaya hasta el otro lunes. Si a usted le gusta trabajar, va a estar aburridísimo ahí en su casa, hermano. O sea que la iglesia llegamos a llegar a sentir un aburrimiento, hermano, por la iglesia. Venimos aquí es más ahorita, más con el miedo de que andan los tsunamis y los temblores. Pero eso no nos tiene que asustar a nosotros. El mundo está en crisis, hermano. Eso lo sabemos que mañana vas a ir a otra cosa. El mundo siempre va a estar en crisis, pero usted y yo estamos en Cristo, hermano. Déjelos del mundo que se preocupen, hermano. Ahí salen en el Face y dicen, hermano, ¿yo? Pues sí, hay que mirar para estar ahí alerta, pero no para estar y ahí se levantan los falsos. Y que Cristo ya viene y que ya está o sea que ya empiezan a sacarle ahí. Y la gente empieza, hermano, a arrepentirse. Pasa esto y se olvidan. El vivir y la responsabilidad que tenemos que asumir como miembro del cuerpo de Cristo, hermano. Grave es esto. Usted tiene una responsabilidad de andar como es digno y la responsabilidad como miembro de una responsabilidad que tenemos que asumir. Y eso te va a mantener activo, hermano. El estar experimentando el crecimiento en vida, hermano. Pero tienes que sentir esa necesidad tú. De lo que nos hablaba el domingo. Si no sientes necesidad, y otra cosa, que tienes que darle importancia. ¿Sabes por qué los hermanos fallamos tanto a los servicios? Porque no le damos importancia. ¿Sabes por qué no nos metemos a la oración? Porque no le damos importancia. Si nos diera importancia, hermano, buscáramos ayuda, hermano, para meternos ahí al Zoom, hermano, pero bueno, yo soy uno de esos. Hermano, es que a lo que no le damos importancia para nosotros no es una necesidad. ¿Por qué cree que me levanto a las 5 de la mañana a ir a trabajar yo? Porque es una necesidad. Si no voy, no hay.
Si no voy, me quitan la casa. O sea que es una necesidad. Usted tiene que sentir una necesidad, hermano. Se le tiene que volver una necesidad. O sea que no tenemos que, hermano, ahora, pero para practicar dicha unidad, hermano, se necesita, hermano, deshacernos de nuestro hombre natural, hermano. Eso es lo que nos estorba. Eso es lo que más nos estorba a nosotros, hermano, nuestro ser natural, hermano. Está en oposición a todo lo que queremos hacer, hermano, como cuerpo de Cristo, como miembro del cuerpo de Cristo. Nuestro ser está en contra de eso. No quiere. Rechaza todo eso, hermano. Por eso andamos todos peleados, divididos. Además, imagínense que aquí haya, dijimos la otra vez, que haya 25, yo creo que hay como unas 25 iglesias hispanas, hermano. Yo he visitado lo menos 3 iglesias. Ahora pregúnteme si uno de esos ha venido aquí. ¿No? Porque no está de acuerdo con nosotros. Pero es mi hermano. Yo voy y les demuestro que yo no estoy en contra de ellos, porque son mis hermanos. Yo amo la unidad, estoy empezando a practicar la unidad. Y esto no tiene que ver con doctrina, no tiene que ver con nada, hermano, es un hecho que está en nosotros. Y vamos a mirar cuál es la base de esta unidad, hermano. Leímos abajo, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Señor, un Dios y Padre. O sea que son 7 cosas que usted y yo tenemos que estar de acuerdo. Y vamos a mirar, hermano, más. Entonces nosotros tenemos, en nuestro ser natural, hermano, no está el buscar la unidad. No está. Nos gusta unirnos. Ahorita estamos unidos aquí. Pero una cosa es estar en unión, y dijimos, y otra cosa es estar en unidad. Si queremos practicar de la unidad, hermano, del Espíritu, es necesario que nos ocupemos en la vida del Espíritu. Sencillamente. No hay que darle tantas vueltas al asunto, no hay que echarle crema a los tacos. Si usted y yo queremos practicar de la vida de la unidad del Espíritu, necesitamos practicar la vida del Espíritu. Todo está en contra de eso. Entonces nosotros dijimos también la otra semana, nos presentaron 2 cosas que es humildad y mansedumbre. Ahí comienza Pablo. Yo no sé por qué Pablo metió este versículo entre medias. Pero lo vamos a mirar que por una razón. Dice, y no dijo la mitad de la humildad, dijo con toda humildad y mansedumbre. Entonces nosotros tenemos, hermano, que siempre anhelar el crecimiento en vida, como nos hablaba el pastor. Si usted no anhela, hermano, el crecimiento en vida, va a ser bien difícil para que usted encaje en la unidad. Para que usted acuñe ahí en la unidad. Siempre va a estar en contra de muchas cosas que no le van a gustar aquí. Siempre. Vamos a estar en contra de muchas cosas, muchas prácticas que se hacen aquí, muchas actividades que no estamos de acuerdo, hermano. Vamos a estar rechazando. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, necesitamos practicar la unidad. Nosotros mismos entonces no podemos, hermano, tratar de hacerlo a nuestro hombre natural. No podemos, hermano. Ni intentemos, no vamos a poder. Yo le digo, yo he intentado practicar esta unidad y no he podido, hermano. Porque lo he hecho en mi ser natural, porque para esto hay que sufrir el maltrato. Hay que sufrir el maltrato. A muchos no nos gusta sufrir el maltrato. Siempre nos gusta que nos traten bien. Siempre nos gusta que estén de acuerdo con nuestras opiniones. Siempre queremos que estén de acuerdo con nuestras lo que nosotros preferimos, hermano, y no es así, hermano. Aquí el que gobierna todo aquí es Dios. El que se encarga de todo es Dios, hermano, y Él es el que gobierna. Lo vamos a mirar. Él es el que gobierna. Acuérdense que Él es la cabeza. Nosotros somos su cuerpo.
Él es el Señor. Por eso en uno de estos dice que Señor, una fe y un bautismo. O sea que no hay muchos, solamente hay un Señor que gobierna la iglesia, hermano. Y ese nos tiene que gobernar a nosotros, por encima de cualquier título, de cualquier rango, hermano. Dios, el Señor es el que está gobernando el cuerpo y es el que nos debe de dirigir. Como Él gobierna, Él dirige. Por eso nosotros no tenemos que hacer cosas, hermano, que vayan en contra de lo que Él, de la cabeza. Pero para eso tenemos que anhelar el crecimiento. Si no, ¿cómo usted y yo vamos a entender, hermano? Por eso dice Pablo que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Por medio de estas virtudes, hermano, nos sobrellevamos los unos a los otros. Dijimos la otra semana que si esas virtudes están en nosotros, hermano, la humildad y la mansedumbre, nos vamos a sobrellevar unos con nosotros. Vamos a soportarnos los unos con los otros. Para eso es el crecimiento, hermano. Por eso a veces no soportamos a los hermanos. Por eso nos apartamos de los hermanos. Por eso a veces no nos gustan las actitudes de los hermanos. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a sobrellevarlos. A sobrellevarlos. O es decir, hermano, no rechazamos a los que causan problemas, dijimos la otra vez. Usted no tiene que rechazar a los que causan problemas, hermano. Si no, usted también va a ser rechazado. Ni trate de apartarse, hermano, de esos hermanos. Búsquelos, busquémoslos. Porque ellos necesitan ayuda, hermano, porque son miembros igual que de nosotros. Por eso tiene que haber, por eso dice, solícitos en guardar la unidad, dice, en amor. En amor. Por medio, dijimos que estas virtudes, hermano, nos recomendamos. Esta es la expresión, hermano, de vida y la verdadera unidad. Esta es la verdadera unidad y la expresión de vida. De que usted soporte a los hermanos. De que usted ame a los hermanos. De que usted pueda llevar a los hermanos. Hermano, y eso no se mira muy en la vida de la iglesia, hermano. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visitado a nuestra hermana Margarita, Paula? Cuando menos yo no los he visitado. Hermano, se tiene que practicar eso, hermano, se tiene que practicar eso. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque estamos ocupados. Estamos preocupados por lo de nosotros. La palabra toda, dice, con toda humildad modifica, hermano, a las palabras humildad y mansedumbre. Esto no significa que haya diferencia de clases de gente. Miramos ya en el capítulo 2. De que en la muerte, hermano, Él reconcilió todas las cosas. Y tenemos que aceptar, por ejemplo, ahí en Efesios, hermano, fíjese lo que dice ahí en el 2, ¿qué será? Creo que leímos, donde leímos que tenemos en el 18, en el 2:18, dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Fíjese, o sea que nosotros tenemos, hermano, que anhelar ese crecimiento para ser, hermano, para ser los que edifican a los hermanos, para ser los que somos parte de los hermanos, y para eso necesitamos, hermano, el vivir en el Espíritu. O sea que si usted y yo no practicamos el vivir en el Espíritu, hermano, si nuestro andar no es digno, así como lo describen estos versículos que leímos, nosotros no vamos a amar a los hermanos. Mire, hermano, es un mensaje bien sencillito, hermano. O sea que no estamos tratando, hermano, de hablar algo que usted no entienda. Estamos tratando de hablar algo de un vivir y una responsabilidad que tenemos que asumir como miembro del cuerpo, hermano. Esa luz se le tiene que revelar a usted para practicarla, hermano. Que usted tiene una responsabilidad. Si usted nació de nuevo, hermano, usted es parte del cuerpo de Cristo y usted es un miembro que tiene que estar en función.
sea que no está aquí, hermano, que no tiene usted algo que no tiene que hacer, hermano. Tiene algo que hacer, aparte de vivir. Pero ¿qué es lo que nos falta a nosotros, hermano? Nos falta entender y creerle a Dios, hermano. Lo que se refiere es que Dios, hermano, ama la unidad. Todas estas cosas que nos acontecen, hermano, o nos desaniman más bien, hermano, es por falta de humildad, hermano, pero tiene que ser una humildad transformada. No volvernos humildes, tiene que ser una humildad transformada, hermano. Porque cuando es una humildad transformada, hermano, hay un soporte, hay un sobrellevar de los hermanos. A la hora que te hagan algo, hermano, no los vas a rechazar. O sea que una humildad transformada, hermano, es una humildad que soporta, una humildad que ama. Sea lo que te hagan, hermano. Estamos hablando en todo nuestro entorno, hermano, sea en la familia, sea con la esposa, sea con los hijos, sea con la iglesia, sea en tu trabajo. Esto es, hermano, dice, con toda humildad. O sea que no nomás en áreas, con toda humildad y mansedumbre. Pero si nosotros no estamos llevando, no se está llevando a cabo una humildad transformada, hermano, no vamos a soportar. Por eso nos desanimamos. Yo cuando miro que un hermano deja de venir a los servicios, digo, algo le hicimos a este hermano. Sí, porque en el mundo nos hacen tantas cosas, hermano, y andamos ahí trabajando. A mí me maltrataban en el trabajo y no fallo. Ahí estoy. Llego ahí, aunque lo mire aquel hombre ahí que me maltrató ahí. Ahí ando. ¿Y aquí por qué? ¿Por qué no hacemos eso, hermano? Ay, trataron mal a mis hijos y ya no voy a ir. Ay, que no me tomaron en cuenta para hermano. Una humildad transformada soporta todo. Una humildad transformada, hermano, sobrelleva todo. Todo. Duele, hermano, o sea que esto se sufre. Duele, ¿cómo no va a doler que te hablen mal de ti, que te traten mal de ti? Que no te tomen en cuenta, ¿cómo no va a doler? Pero cuando se está llevando esa humildad transformada, hermano, no les tomes en cuenta, Señor. Déjalos. Y vives en paz. ¿Viste lo que dice Mateo 11:29? Lo leímos también otra vez. Mateo 11:29. Dice, Jesús respondió y les dijo, ¿ahí será? Mateo, ok, ahí está. Fíjese lo que dice, llevar mi yugo sobre vosotros, o sea que sobre vosotros. Esa es humildad, aire. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Manso y humilde de corazón. O sea que una humildad transformada, hermano, cuando se está llevando esa humildad transformada, hermano, créame que los matrimonios vamos a ser más sólidos. No vamos a estar peleando tanto, hermano. ¿Sabe que ahí comienza todo en el matrimonio? Tú te enojas con tu esposa, ya no quieres venir porque no te sientes bien a gusto. Imagina que yo me he peleado con mi esposa y estar aquí, hermano, y hablar del amor. Cuesta, ¿sí? Hermano, uno se evita de cosas. Vienen cosas, pero hermano, vienen cosas y uno aprovecha esas cosas para que nuestra humildad sea transformada, no para que te sueltes. Uno tiene que aprovechar esas cosas porque te van a venir. ¿Tú crees que te levantes en la mañana esperando que tu lunch esté listo y que no esté listo, hermano? ¿Cómo te vas a sentir? Sí, son cositas, yo sé que la hermana Blanca está yendo, pero son cositas pequeñitas, pero usted es pequeñita. Que por 38 años te levanten todos los días y de repente que no haya lonche ahí. Pero es la oportunidad para a uno, hermano,
que esa humildad sea transformada. Tus hijos. Hermano, tenemos que aprender de mí. Dice que soy manso y humilde de corazón. Pero hay que llevar dice llevar mi yugo sobre vosotros. A eso le digo que duele, cuesta. ¿Y sabe lo que es un yugo? La transformación, hermano, y la unidad van juntos. Y la unidad. Y dice, en el vínculo de la paz. Yo estudiaba esto, dice. O sea que en el vínculo de la paz, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, quiere, cuando esa humildad está siendo transformada, el resultado que es paz. Paz. Hermano, y qué bonito, hermano, qué bonito es andar en paz. Esa es parte de nuestro andar, dice, como dice Pablo aquí, dice, que andéis como es digno. Qué bonito es que tú andes en paz. Que no te andes escondiendo a los hermanos que no te hablan y que no los quieres hablar tú, hermano. Que entres, hermano. Hay hermanos que, hermano, no les gusta. Me acuerdo hace años, hermano, había 2 hermanas que no me querían mirar ni en pintura. Y estaban aquí las 2. Antes de venirnos aquí a congregarnos a Pan de Vida. Y yo entraba por ahí, las hermanas salían por allá, y todo, como por un mes, más o menos. Y las 2. Y nomás me miraban que andaba ya, o salía por, o entraba por acá y salían de ahí, pero salían. Y una vez, y mi esposa es testiga ella. Y yo una vez le dije, vete por allá, le dije, y párame a la hermana. Vamos a invitarla a comer. Y ya la invitamos. Y le dije, hermana, le dije, le quiero hacer una pregunta, ¿por qué me tiene miedo? Así le dije. ¿Por qué me tiene miedo usted, hermana? ¿Y por qué me saca la vuelta y la miro como que anda ahí espantada? Mis hermanos que me han platicado, dice que usted es bien regañón, dice, que a usted no le gustan las mujeres así, así. ¿No? Para no hacer la larga, hermanos, duramos como un año, todos los domingos estaba en la casa la hermana. Todos los domingos, hermano. Hermano, ¿puedo ir a su casa a comer? ¿Puedo ir a su casa a comer? Hermano, fíjese nomás, hermano, cómo nuestra actitud, hermano, cuando no hay paz. O sea que una humildad transformada, hermano, se transforma en paz. Esa es la transformación de nuestra humildad. Esa es la transformación de nuestra mansedumbre, se vuelve en paz. Y no hay algo más precioso aquí sobre la tierra, hermano, que una persona experimente la paz, que ande en paz. En medio de que se está, hermano, desboronando el mundo, hermano, que tú andes en paz. La paz os doy, la paz os dejo. Fíjese, él mismo Jesús dijo. Entonces Cristo hizo la paz, hermano, entre nosotros, los creyentes. Primero Cristo nos reconcilió, dice él. Él nos reconcilió con el Señor. Él hizo la paz con nosotros. Pero esa misma paz quiere que nosotros, hermanos, la experimentemos como cuerpo de Cristo, como miembros. Imagínense, hermano, ¿por qué Pablo? Yo me pregunto, ¿por qué Pablo puso un cuerpo humano como ejemplo para identificar la iglesia, hermano? Porque es lógico, hermano, ¿cómo un miembro de nuestro cuerpo va a estar en contra del otro miembro? ¿Cómo? Y nos van a decir más adelante, del versículo 7 para adelante, usted se va a dar cuenta ahí, hermano, de que todos los miembros somos iguales, todos. Aquí no hay jerarquías, no hay títulos, no hay nombres. ¿Por qué? Porque cuiden, en los miembros, tanto el dedo chiquito como la cabeza, el hombro, claro, hermano, que fluye más sangre. Hombro,
En la oreja casi no fluye sangre, pero en el hombro fluye más sangre, porque se ocupa para la actividad que va a llevar a cabo el hombro, se ocupa, pero es la misma sangre, hermano, que corre, no es otro tipo de sangre, es la misma sangre. Por este dedito, hermano, corre la misma sangre, porque este dedito tiene una función. Usted se va a dar cuenta en este capítulo 4, hermano, por qué tenemos que tomar responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo. Y usted se va a dar cuenta de que Dios nos ha estado hablando bastante tiempo de esto y nos hemos hecho, hermano, sordos. Nos hemos hecho sordos. Pero Dios más nos va a repetir, hermano, y nos va a confirmar de la manera que tenemos que vivir. O sea que usted no puede decir que usted no tiene ninguna función, porque usted fue hecho para la edificación del cuerpo, hermano. Tiene una función que usted llevar a cabo. Pero si usted y yo no entendemos, hermanos, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, miren, nosotros, Dios hizo la paz entre nosotros para que nosotros vivamos en paz. Cuando usted y yo practicamos la paz, hermano, se va a mirar la humildad y se va a mirar la mansedumbre. Usted no puede tener paz si usted no es manso y humilde. ¿Se acuerda que le di el ejemplo del animalito ese? No me acuerdo cómo se llama. Hermano, qué bonito sería. Dice lo bonito que sería que la gente esté a su alrededor, que quiera estar a su alrededor, hermano. Es más, que digan, quiero ser como el hermano Lorenzo. Quiero ser como él. Quiero ser como el hermano Zabaleta. Quiero ser como Judith. Imagínese, hermano, ese animalito, lo que atraía a los animales, hermano, en vez de quererlo dañar, hermano, se sentían ahí con él, hermano, deseaban estar con ese animalito. Entonces, en la época que nosotros, hermano, estamos en este tiempo, hermano, se necesita mucho practicar estas dos cosas. Es más difícil, pero se necesita. Y esa práctica se debe de llevar dentro de la iglesia. Para que tú soportes a los de afuera, hermano, tú tienes que soportar a los de aquí primero. Si no, vamos a andar pelé con los de afuera. Si no soportamos a los de aquí, ¿cómo vamos a soportar? Si tú no soportas a tu esposa, ¿cómo vas a soportar aquí a los hermanos? Si usted, hermano, no soporta a su esposa, que sus hijos lo hacen perder la paciencia, hermano, ¿cómo tú vas a querer aquí apaciguar el ambiente aquí en la iglesia? ¿Cómo vas a transmitir la humildad y la mansedumbre, hermano? No hay lógica. Primero tenemos que comenzar en casa, hermano, y no hacerlo en nuestro hombre natural, hermano. Tenemos que hacerlo a través de nuestro vivir en el Espíritu. Es la única manera que usted y yo podemos lograr todo esto, hermano. Nosotros tenemos esa responsabilidad, hermano, delante de Dios, y nosotros tenemos que salvaguardar esa unidad. Eso es lo que nos va a llevar nosotros a cumplir, hermano, la meta del apóstol, que el apóstol Pablo tiene en esta epístola a los Efesios. Hay mucho que vamos a aprender todavía en estos cuatro capítulos. Hay mucho. Entonces, ahora, ¿cuál es la base de esto, hermano? ¿Cuál es la base para guardar la unidad? Para guardar, ¿cuál es la base? Hay una base que podemos tener para guardar esta unidad del Espíritu. Y esa base está en el versículo 4. No vamos a explicarlo todo, hermano, pero dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. El 5.
un Señor, una fe, un bautismo. El 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fíjense, esa es la base de nuestra unidad. Ahora, no vamos a tener tiempo, hermano, pero el pastor nos lo va a explicar esto más para adelante. ¿A qué se refiere ahí, hermano? Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. O sea que si nosotros no estamos sobre esta base, hermano, por eso vamos a batallar para practicar la unidad. Y usted puede estudiar esto, hermano. Esta es la base para estar solícitos en guardar la unidad. Primeramente nos habla de, yo lo que pregunta que me dijo, ¿por qué no comenzó con el espíritu? ¿Por qué comenzó con el cuerpo? Porque esa unidad se practica en el cuerpo. Lo primero que tenemos que practicar, donde tenemos que practicar la unidad, es en el cuerpo. Ahí comienza todo, en el cuerpo. Ahora nosotros, entre nosotros se tiene que llevar esa práctica que es uno de los que es la base para nosotros llegar a participar, hermano, de esa unidad del espíritu. El cuerpo. Por eso vamos a mirar para adelante, hermano, que está la edificación, está el crecimiento, cómo se crece, para qué es el crecimiento. Todo eso lo vamos a mirar más para adelantito. ¿Cuál es la razón por la que Pablo nos presenta la primera cosa que es esa base que es el cuerpo? Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo, hermano, estos 7 elementos forman, o sea que son 3 grupitos. El primero es un cuerpo, un espíritu y una esperanza, es el primer grupito. El segundo grupito abarca que es un Señor, una fe y un bautismo, es el segundo grupo. Y el tercer grupo es un Dios y Padre. No vamos a tener chance, hermano, porque es mucho que tenemos ahí. Pero esa es la base, son 3 grupitos que tenemos que atender. El primer grupo relacionado, o sea que con un cuerpo, hermano, el cuerpo se menciona antes que el espíritu debido a que nuestra unidad se relaciona con el cuerpo. Nuestra unidad se relaciona con el cuerpo. Ahí tenemos que comenzar nosotros, hermanos. Y tenemos que preocuparnos vamos a mirar que tenemos que preocuparnos por los demás miembros. Tenemos que preocuparnos por los demás miembros. Tenemos que comenzar a practicar, hermano, en el cuerpo esa unidad, hermano, que es la primera cosa de la base de la unidad del Espíritu, es preocuparnos por los miembros. Trabajar no en unión, en unidad, hermano, no en unión, porque en unión no salemos de acuerdo, pero en unidad sí salemos de acuerdo, hermano. Nomás imagínense que comencemos, y no vamos a comenzar mañana, pero que sea el espíritu, hermano. Que usted diga, me voy a dedicar esta semana a visitar a un hermano, a Julano, que tengo días que no viene aquí. Ahora, si nosotros está el deseo de practicar la unidad, hermano, vamos a llevar un suministro de vida, hermano. Y le vamos a transmitir vida a ese miembro, que es la meta. O sea que si nosotros vamos a proponer y nos toca a Dios en estos capítulos, hermano, a ir a hacer eso, tiene que ser por la vida. Porque vamos a ir a transmitirle, a suministrarle vida a ese miembro. Para que se levante, hermano, y diga, vámonos, vámonos, vámonos. De eso se trata, hermano, la unidad del Espíritu. Que haya una necesidad del crecimiento en vida para poder, hermano, suministrarle vida a los hermanos. Ahora, los hermanos tienen que abrir sus puertas. Tienen que sentir la necesidad, hermano, de un crecimiento. Yo puedo llegar con un hermano, pues vengo ahora. Yo les decía en la célula, creo, de que usted tiene que recibir a los hermanos como un apóstol, tiene que recibir a los hermanos como un profeta, tiene que recibir a los hermanos como un evangelista,
tiene que recibir a los hermanos como un pastor y tiene que recibir a los hermanos como un maestro. Y así nos evitamos, hermano, de que no sea una unión solamente, como por ejemplo, que vaya Don y se me casa. Al momento que él entre, el Señor, habla, Señor, habla. ¿Qué palabra me trae de parte del Señor, hermano? Pero ¿qué hacemos, hermano? Listos a ver qué chisme nos llevan, hermano. Eso es lo que vamos a aprender, esa es la unidad del Espíritu, hermano. De que yo vaya a tu casa y me diga, pásale, siervo, ¿qué traes? ¿Qué palabras traes de parte de Dios? Imagina que llegue ese hermano y lo juzguen de loco a uno, hermano. Porque no estamos impuestos de esa manera. Yo le sé a los hermanos el miércoles, tú vas a visitar a una persona que no es cristiana, tú vas como evangelista. Vas a hablar la palabra de Dios, vas a llevar el evangelio. Si vas a visitar a alguien que no es cristiano, tú vas como evangelista. Si Dios te va a llevar a un hogar de cristianos, tú vas a ir como profeta. ¿Qué es lo que es un profeta? No es el que anda diciendo que va a venir un terremoto, no, hermano. Que habla de parte de Dios. Y tenemos que recibirlo de esa manera. Habla, Señor. Y nos evitamos de tantas cosas, hermano. Y usted tiene que decirle, si ese hermano va y empieza a hablar, hey, ¿sabes qué? No te voy a recibir. Tú no vienes como profeta. Tú no vienes como pastor. Tú no vienes como maestro. O sea que usted tiene las 5 funciones. Vamos a mirar para adelante. Usted tiene las 5 funciones que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, dependiendo de la situación. Ahora, no estoy diciendo que yo soy pastor. Función de pastor. Claro que tenemos un pastor aquí, hermano, que es el que se encarga aquí de ministrarnos. Entonces, hermano, cuando nosotros nos relacionamos con el cuerpo y estamos llevando a cabo la vida del Espíritu y nuestra responsabilidad, hermano, podemos hacer esto, hermano. Dedicar nuestro tiempo, hermano. Y los hermanos, les repito, tienen que estar abiertos a recibir a los hermanos. Claro, no les vas a llegar ahí, hermano. Hermano, pues sí, que Dios puso en mi corazón visitarlo, ¿cómo ve? Sí, vengas, hermano. O venga mañana, o venga pasado. Pero practicar eso, hermano, practicar eso. Es un suministrar de vida, son lo que necesitan los hermanos. Ahí está Chito, hermano. Esa es la función de un miembro, hermano, es suministrar vida. Eso es lo que se hacen los miembros unos con otros. Se suministran vida. Hermano, pidámosle a Dios esto, hermano. Que Dios ponga en nuestro corazón eso, hermano. Si lo estás haciendo, gloria a Dios. Pero si no lo estás haciendo, y eso te anima a ti también. Eso te anima, nos anima, hermano, a visitar hermanos, a ocuparte, a poner en acción tu función. Eres un miembro. No eres un miembro muerto ahí, hermano. Eres un miembro que tiene vida. Eres un miembro que tiene vida. Pero tienes una responsabilidad también. Imagina que la mano así ande así, yo que tenga vida, digo, yo no voy a hacer nada. No voy a hacer nada ahora. Hermano, si tú no haces nada, ¿qué va a hacer lo demás? Te falta esto. Lo que la lengua diga, no, ahora no voy a hablar. La boca digo. Hermano, anhelar el crecimiento. Usted tiene una responsabilidad como miembro del cuerpo de Cristo. Y lléveselo en su mente, hermano. Tiene una responsabilidad. Y tiene una función. O sea que no trate de hacer lo que la oreja hace. Haga su función. No trate de hacer lo que el ojo hace. Haga su función. Déjele al ojo que haga lo que él, la función de él, déjelo a él. Pero el ojo la necesita a usted.
¿Qué se gana el ojo, hermano, con desear aquel pastel que está allá, hermano? Si los pies dicen, yo no voy a ir, no quiero ir. Si el ojo desea, hermano, aquel chuletón allá y quieren los pies, no voy. Todos nos necesitamos. Cuando usted no mira la necesidad de otros, usted no está mirando su propia necesidad. Cuando usted no mira la necesidad de otros, usted no mira su propia necesidad. Cuando usted no mira, no le preocupa a los otros, usted no le preocupa ni usted mismo. Cuando a usted no le interesa, hermano, los otros hermanos, a usted mismo no se interesa a usted mismo. Cuando a usted no le importan los demás hermanos, usted no se importa a usted mismo. Esto es serio, hermanos. Solo es un pequeño, hermano, adelanto de lo que vamos a estar estudiando. El cuerpo al que se refiere el apóstol Pablo es el cuerpo de Cristo y la esencia del cuerpo de Cristo es el Espíritu. O sea que está el cuerpo de Cristo, pero la esencia es el Espíritu. Amén, hermanos. Entonces, para ir terminando, diré, nosotros tenemos, como aplicación, lo podemos poner esto. Dijimos que nosotros tenemos un vivir, este cuerpo tiene una vida. Grábeselo. Este cuerpo tiene una vida. Digámosle que es la sangre, que Él imparte a todos los miembros. Pero Él imparte toda esa sangre a los miembros para que tomen su responsabilidad. Para que cada miembro tenga la capacidad de ejercer su capacidad, su función. Y usted no puede decir que no tiene la vida. Nosotros dice que Él se hizo uno con nosotros. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y Él nos imparte vida a nosotros, pero Él al mismo tiempo, hermano, para que funcionemos, para que tomemos responsabilidad de nuestra función. Lógico que, por eso Pablo da énfasis en el cuerpo de Cristo, para que entendamos, en nosotros mismos nos miremos, hermano, que este cuerpo tiene una vida para impartirse en los miembros, como la sangre, digamos, pero hay una responsabilidad. Y eso es en lo que me enfoqué ahora, hermano, la responsabilidad. Y tú tienes una función. Lo triste, vamos a mirar para adelante, hermano, de que si no te ocupas en esa función, hermano, vas a tener pérdidas. Si tú vas a Mateo capítulo 25, ahí lees. Tú no puedes decir, hermano, que no tienes, que Dios no te dio nada, porque estos son dones. Todos estos apóstol, profeta, evangelista, pastor, son dones que Dios dio a los hombres. Y usted y yo los tenemos. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude. Y hoy en día, hermano, en estos tiempos, hermanos, son pocos los cristianos que desean practicar la vida del Espíritu, y mucho menos todavía que tienen en cuenta, hermano, vamos a hablar, por ejemplo, nomás estudiamos lo que es un cuerpo. Falta un espíritu, falta una esperanza, falta un Señor, falta una fe, falta el bautismo, el Dios y el Padre. Pero cuando hablamos del Señor estamos hablando de autoridad, hermano. O sea que nosotros como miembros del cuerpo tenemos una autoridad que es la cabeza. O sea que no, la cabeza, hermano, es la que dirige todo nuestro cuerpo. O sea que tiene que ver con la autoridad. Entonces, hermanos, tenemos que nosotros anhelar esto. Y aquí le paramos, hermano, para que ya el pastor siga el domingo. Ya él nos va a ir introduciendo el capítulo 3, ¿eh? Ahí nos van a hablar un poquito ya de lo que es la dispensación, el misterio, todo esto, hermano, que vamos a aprender también. Y ya para que Dios nos ayude. Amén. Okay.
Amén, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. El hermano Jesús siempre nos mantiene bien silencitos. Pero fíjate que esto es importante. Si nosotros estamos estudiando Efesios, pues con dedicación, si le estás prestando atención, tú luego encajas los versículos y entiendes al que te está enseñando. Por ejemplo, si nos regresas, Berna, al capítulo 4, versículo 1. No voy a predicar, nada más para que tú mires. Porque cuando empezamos Efesios, yo les encargué mucho una cosa. Les dije, nunca se olviden del capítulo 1, porque el capítulo 1 siempre es el resumen de todo lo que va a hablar la carta. Si nosotros nos acordamos de todo el capítulo 1, dijimos que vamos a ir saboreando cada versículo, cada capítulo, ¿verdad? Pero si no prestamos atención a lo que sucedió en el capítulo 1, nos perdemos ya. Por ejemplo, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo ruega que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mi pregunta es, ¿cómo nos llamó el Señor? Porque si tú no entiendes cómo te llamó el Señor, va a ser difícil que nosotros guardemos la unidad de la cual se nos ha venido hablando. Si tú estudias bien, siempre, toda la palabra es práctica, toda la Biblia es práctica, pero tenemos que saber que el apóstol Pablo se tomaba el tiempo para enseñar y luego metía a los hermanos a la práctica. Nosotros debemos de ser así, aprendemos y luego irnos a la práctica, pero tenemos un problema. Muchos no aprenden, otros sí aprendemos y solamente nos llenamos la cabeza, pero no practicamos nada. O sea, nos vamos de extremo a extremo. Tenemos que ir recibiendo revelación de parte de Dios y luego ir poniendo esta palabra por obra. Por eso Santiago fue muy práctico, ¿verdad? Él decía, tú eres de fe, pues muéstrame tu fe por obra, obrando pues. Entonces, Pablo, si tú te das cuenta, en el capítulo 4 ya entró motivándonos a que practiquemos. Desde el capítulo 4, 5 y 6 son práctica de todo lo que ya se nos ha enseñado en el 1, 2 y 3. Ahora, pregunta y nos vamos. O sea, más bien contesten la pregunta. ¿Cómo fuiste llamado? ¿Cómo fuimos llamados? Porque ahí dice, ¿verdad? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2, Berna. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y luego sigue el versículo que nos hablaron hoy, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si te recuerdas el capítulo 1, ¿cómo fuiste llamados? ¿Cómo te fuiste criado en Cristo? Dice que fuiste escogido, fuiste predestinado, fuiste redimido. Bueno, todas las bendiciones, ¿te acuerdas? Todas las bendiciones. Entonces, Pablo nos lleva al capítulo 1 para que recordemos cómo nos llamaron. En el capítulo 2 había un problema entre judíos y gentiles. Y Pablo dice, hey, ya se acabó esa división, ya Cristo ya derribó esa pared, ¿verdad? Porque todos participaron en el 2.18. En el 2.18, para que ustedes vayan mirando, que dice que todos tenemos entrada al Padre por un mismo Espíritu. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, por el cual nosotros ahora somos uno. O sea, dice, ya no hay judío ni griego, son uno. Ahora en el capítulo 4 estamos viendo que nos ruega, pues que les ruega a ellos que anden como es digno, como fueron llamados. Ahora son uno en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, cuando tú vas captando, no te olvidas del capítulo 1, rápido conectas los versículos. O sea, no te sales de contexto. Y nosotros vamos saboreando cada capítulo. Amén. Si nosotros no andamos, nos olvidamos del capítulo 1, que fuimos redimidos, que fuimos escogidos
dice que fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante del Señor. Amén. Entonces, esa es nuestra vida, para que nosotros podamos entonces entender que somos uno en Cristo Jesús y tenemos que guardar esa unidad del Espíritu. Pero para eso tenemos pues que permitir que Dios nos vaya salvando. Pero eso vamos a llegarle ahí, así de que gracias a nuestro hermano Jesús que nos adelanta un poquito para que ahí no lleguemos en blanco. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Cristo Jesús. Señor Jesús, te damos las gracias por esta preciosa tarde. Gracias por todos los hermanos. Gracias porque, Señor, nos has traído aquí con bien. Pues la mayoría de nosotros trabajamos duro, Señor, y algunos vienen cansaditos, pero mira, Señor, el esfuerzo que han hecho por estar aquí, porque, Señor, reconocemos que necesitamos mucho de ti, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque mis hermanos han llegado y hemos disfrutado el estar juntos, el estudiar juntos tu palabra, Señor, y ayúdanos a no olvidar, Señor, de que nosotros fuimos bendecidos en Cristo Jesús, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ayúdanos a mirar cuál es nuestra posición, Señor, para que andemos como es digno, Señor, con ese llamamiento que fuimos llamados, Señor. Padre Celestial, todo esto es para tu iglesia. Efesios, la meta es la iglesia. La iglesia, revélanos cada día, Señor, lo que es la iglesia, Padre Celestial. Muchas gracias por esta preciosa tarde, gracias por mis hermanos. Oramos para que nos lleves con bien a casa. Cuídalos en su camino, Señor, y siempre a usted le damos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús nos despedimos todos con un fuerte amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Saludemos a los hermanos y estamos despedidos.